Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ya saben, el día de hoy tenemos una práctica, es decir, un repaso también de todos los temas hechos hasta el día de hoy del segundo bimestre. Ya saben ustedes la modalidad de las prácticas, son cuatro ejercicios, bueno, al menos en RM. Entonces, estos cuatro ejercicios ustedes tienen que copiar la solución y hacer la explicación, por favor. ¿Está bien? Entonces, comencemos de una vez. Vamos al problema número uno, que nos dice, un grafitero analiza la siguiente instalación y concluye que en n casos el agua llega al recipiente R y en m casos no. Indica verdadero o falso, ¿no? Y bueno, vamos a ver entonces, primero hay que ver M y N al parecer para poder resolver. A ver, profe, lo que podemos hacer, ustedes dirán, ¿cómo voy a analizar los casos que llegan al agua, ¿no? Al recipiente R, ¿no? Porque al parecer por acá hay unos tubitos, ¿no? Y también hay unos caños. Como hay unos caños, entonces en ese caso tenemos que ponernos a analizar cómo vamos a trabajarlo. Entonces, para ese caso lo que le recomiendo es decir, profe, ¿cómo el agua va a llegar al recipiente R? Abriendo los caños. ¿No es así? Estos caños, si tú los abres, entonces el agua va a poder moverse o trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Como usualmente pasa. Ahora, lo que vamos a plantear en este caso es decir, a ver, profe, en el primer caso me dice, n casos el agua llega al recipiente. Entonces, ¿de qué manera llega al recipiente el agua a R? Entonces, vamos a ponerle, ¿qué les parece? Números a cada caño. Este va a ser el caño uno, el caño 2 y este va a ser el caño 3. Entonces, vamos a poner primer caso, ¿no? Vamos a decir, casos en que el agua llega al recipiente R, ¿sabes? Casos, ¿no? Donde el agua, ¿no? Casos donde el agua llega al recipiente R, ¿sabes? Donde el agua llega a R. ¿Ya? Ahora, ¿cuál serían esos casos? ¿Cómo lo analizo? Entonces, vamos a poner primero, sería así, casos donde esté abierto, ¿no? ¿Qué caños deben estar abiertos, ¿no? Caños abiertos, a ver, ¿qué caños deben estar abiertos para que el agua llegue a R? ¿No? Vamos a poner que caños abiertos. Entonces, a ver, por ejemplo, cuando uno, 2 y 3 estén abiertos los tres caños, obviamente que el agua va a pasar, pues, ¿no? Entonces, cuando uno, 2 y 3 estén abiertos, entonces sí, el agua pasa, ¿no? Cuando uno, 2 esté abierto también, porque mira, si uno, 2 está abierto, pasa por acá el agua, también, ¿no? Listo, entonces estamos poniendo siguiente. Cuando uno y 3 esté abierto, también pasa el agua, al parecer, ¿no? O sea, cuando uno y 3 esté abierto, también va a pasar el agua, profe. Muy bien. ¿Qué caso más sería, a ver, cuando el caño esté abierto? No hay otro más, ¿no? Creo que serían los únicos porque no hay otra manera en que el agua pase, pues, ¿no? Entonces, vamos al siguiente caso, pero antes decimos, a ver, profe, son n casos. ¿Cuántos casos son? Uno, 2, 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale n? Como son tres casos, n vale 3. Ahora vamos al siguiente caso. Vamos a los casos donde el agua no llega a R, ¿no? Porque dice donde el caso que no llega. Entonces vamos, casos, ¿no? Y ustedes lo ponen ahí, casos donde el agua, ¿no? No llega, no llega a R. ¿Está bien? Vamos a ver estos casos. No llega a R. Ya, vamos a ver qué caso sería. Ahora, pero para este, ¿qué les parece si analizamos los caños cerrados? Porque caños, para no confundirnos, ¿no? Caños cerrados. Caños cerrados. A ver, en este caso, ¿qué caños deben estar cerrados para que el agua no llegue a R? Entonces, a ver, si los tres caños están cerrados, no llega, pues evidentemente. Entonces ponemos uno, 2 y 3. O sea, los tres caños están cerrados, no llega a R, ¿no? Ya, siguiente. Cuando 2 y 3 esté cerrado, no llega tampoco a R. Entonces, cuando 2 y 3 esté cerrado, no va a llegar el agua a R, ¿no? Otro, cuando uno y 2 esté cerrado, tampoco llega a R, porque si uno está cerrado y 2 también, o sea, ¿por dónde pasa el agua? ¿No es así? Entonces, cuando uno y 2 esté cerrado, tampoco pasa el agua. Pero entonces, siguiendo esa lógica, creo que para uno y 3 también, ¿no? Porque si uno y 3 está cerrado, ¿por dónde pasa el agua? No pasa, pues si el uno está cerrado también. Entonces, cuando uno y 3 esté cerrado, tampoco nos pasa. Y algo más, claro, cuando uno esté cerrado también.
cuando uno esté cerrado. Entonces, cuando uno esté cerrado, también, ¿no? Porque obviamente si uno está cerrado no va a pasar, evidentemente. Entonces son 3, 4, 5 casos, ¿no? Entonces, M ¿cuánto vale? M vale 5. ¿Está bien? Listo. Ya está, ya llevamos N y M. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Ah, no, tenemos que poner real falso, ¿no? N4, falso. M6, falso. M más N es 13, falso, ¿no? M por N es 15, verdadero. Listo. Nada más. ¿Está bien? Creo que está sencillo. Está sencillo. Lo explican, por favor. Lo explican, ¿se ve? Ahí está la solución, pero tienen que explicarlo. Si no lo explican, bueno, la práctica. Recuerden que es una práctica. Recuerden que es una práctica. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, chicos. Problema número 2. ¿Qué dice? A ver, Susanita tiene 8 amigas de confianza y desea hacer una reunión. ¿De cuántas maneras diferentes puede invitar a 5 de ellas? A ver, acá hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque hay problemas. Creo que hemos visto en la clase permutación lineal, si no me equivoco, y combinaciones, ¿no? Cuando hablamos de permutación lineal, profe, estamos hablando de un orden, ¿no? Tiene que haber un cierto orden para elegir. En este caso, Susanita te está diciendo que tiene 8 amigas y quiere elegir solamente a 5 para invitar a una reunión. Entonces, en ese caso, lo que tú tienes que decir es cómo va a ser la elección. Solamente te dice de cuántas maneras diferentes puede invitar a 5 de ellas. No te está diciendo en qué orden. Entonces, cuando no te hablen de orden, aplica combinaciones. ¿Está bien? Y combinaciones, ¿cuál era la fórmula de combinaciones? La combinaciones, ¿no? Combinatoria de n con k era igual a n factorial sobre n menos k por k factorial. Entonces, ¿sí? Entonces, con este criterio nosotros vamos a trabajar en este caso. ¿Está bien? Con ese criterio vamos a trabajar en este caso. Entonces, ¿cómo sería? Entonces decimos combinatoria de 8, que son las 8 amigas de confianza, respecto a las 5 que vas a elegir. ¿No es así? Que va a ser igual a, reemplazamos, sería 8 factorial sobre la diferencia, ¿no? Que sería 8 menos 5, 3 factorial, por, sería 5 factorial, ¿no? Por 5 factorial. Entonces ya sabemos usar factoriales, entonces vamos a trabajar de una manera fácil y sencilla. ¿Cómo sería? Lo separamos, ¿no? Lo separamos. Decimos que 8 factorial es igual a ¿qué? A 8 por 7 por 6 y por 5 factorial. ¿Listo? Muy bien, profe. Y acá decimos 3 factoriales que es igual a 3 por 2 por 1, que sería 6. Nos quedaría 6 por 5 factorial. Simplificamos. Simplifica, 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 simplifica. ¿Qué te queda? 8 por 7, 56. ¿De cuántas maneras diferentes puede invitar a 5 de ellas? 56. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué me tiene que explicar acá? Me tiene que decir por qué se aplica esto de acá. ¿Por qué se aplica? Porque no hay un orden específico para elegir a las amigas, ¿no? A las 5 chicas, ¿no? O a las 5 señoritas, no hay una manera ordenada de elegirlas, sino es aleatoriamente. Cuando hay un orden, se aplica combinatoria. ¿Está bien? O combinaciones, como quieran decirlo. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Vamos al problema número 3 para que el video no dure mucho tampoco. A ver qué dice. ¿Cuántos sonidos diferentes se pueden producir con 12 teclas de un piano si se van a tocar 3 de ellas de manera simultánea? A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, este problema es interesante porque, a ver, un piano, profe, ¿cómo es, no? Ustedes de repente han visto un piano, han agarrado un piano, espero, ¿no? Entonces, son ordenados, ¿no? Entonces, pero, o sea, las teclas te dicen que son 12. Entonces, por ejemplo, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Ahí están las 12 teclas. Ahora, eso es un piano, supongamos, ¿ya? Dice, si se van a tocar 3 de ellas de manera simultánea, ¿qué significa eso? Que 3 de ellas tienes que tocarlo al mismo tiempo, ¿no es así? Entonces, como tienes que tocarlo al mismo tiempo, se parece un poco al problema anterior. ¿Por qué? Porque tienes que elegir 3. ¿De cuánto? De 12. Ahora, profe, ¿pero cuál aplico? ¿No? Porque hay dos casos. Permutación lineal, profe, está ordenado, de repente permutación lineal, o combinaciones. Pero ¿cómo voy a saber cuál usar? Fácil. Cuando te dicen de manera simultánea, te dicen en algún orden, no te dicen. Como te dicen que es al mismo tiempo, no hay un orden definido.
Por lo tanto, como no hay un orden definido que tienes que aplicar, combinatoria. ¿De quién? De las 12 teclas respecto a 3. Me vuelves a poner la fórmula para, para saber pues, de qué fórmula estamos hablando. Y sería, ya saben, ¿no? 12 factorial sobre la diferencia 12 menos 3, 9, por sería 3 factorial. ¿Está bien? Listo. Entonces, acá es igual, profe. Eso sería igual a ver, ahora sí, un ratito, ya está, ahora sí. Sería, como acá hay un 9, ponemos pues un 12 por 11 por 10 y por 9 factorial, profe, sobre 9 factorial y 3 factorial que es igual, 3 por 2 por 1 por 6, ¿no? Simplificamos. 9 factorial con 9 factorial se va, te queda 1, 1 y 6. Y acá le sacamos la mitad de la mitad. Sería 2. Acá sería 1. ¿Cuánto queda arriba? 2 por 11 por 10 sería 220, ¿no? Listo. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden tocar de manera simultánea? 220. Ahora, profe, ¿y cuál sería el caso donde puedo aplicar permutación lineal? Ya que creo que no estamos aplicando permutación lineal, vamos a recordar. En el caso de cómo podemos aplicar permutación lineal, sería así. Eso también lo ponen, ¿eh? Como algo extra. La pregunta tendría que ser así. ¿Cuántos sonidos diferentes se pueden producir con 12 teclas de un piano si se van a tocar tres de ellas de manera ordenada, ¿no? O ordenadamente. Entonces, si te dijeran así, ahí, ahí sería distinta la respuesta. ¿Cómo sería entonces la respuesta? Sería permutación lineal. Acá me pone permutación lineal. ¿No? Para el segundo caso, que también tiene que copiarlo, lo voy a poner ahí, va a ser permutación de 12 respecto a 3. O sea, profe, igual, de 12 a 3, sí, pero la fórmula de permutación cambia. ¿Cómo era la fórmula de permutación? Por ahí, a ver, a los que saben, la ponen. A ver, acá lo voy a poner ya. Permutación de lineal, ¿no? De n acá va a ser igual n factorial, ¿no? Sería sobre la diferencia. Nada más. Ese es cuando hablamos de permutación lineal, cuando hablamos de casos ordenados, obviamente. Entonces acá sería 12 factorial sobre 9 factorial, ¿no? Listo. Entonces, ¿esto qué sería igual? Eso sería igual a, hacemos la descomposición, sería 12 por 11 por 10 y por 9 factorial, ¿no? Sobre 9 factorial. Y simplificamos 9 con 9 se va, que te queda 12 por 11 por 10. Sería 11 por 11, 132 por 10, 1320. ¿Qué significa? Que de manera ordenada existen 1320 maneras diferentes de poder tocar, ¿no? Con tres teclas. ¿Está bien? Listo. Entonces, para el segundo caso, hay clave también, ¿te das cuenta? Entonces, había clave para el segundo caso también. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Por eso les digo, hay que saber reconocer. Ahora, este caso también me lo ponen, ¿está bien? Y me ponen acá en qué caso se da, ¿no? Porque lo he dicho, ¿está bien? Lo he dicho también. Muy bien. Como algo adicional, ¿no? Para que digan de repente, profe, a ver, entonces, ¿cómo se aplicaría para otro caso? Ahí está. ¿Está bien? Vamos a la 4, la última pregunta. ¿Qué dice la 4? Dice, se dispone de 4 billetes de 100 soles, 3 de 50 soles y 5 de 20 soles, los cuales serán colocados en fila. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán colocar? Indicar por respuesta la suma de cifras del número. A ver, entonces para comenzar hay que ordenar. Pues nos dice que son 4 billetes de 100 solcitos. ¿Ya? O sea, 100, 100. No son puros billetes, al parecer te están hablando de billetes de distintas cantidades. 4 billetes de 100, 3 de 50, ¿no? Y te están hablando también de 5 de 20 soles. Ya, profe, pero, o sea, te están pidiendo de cuántas maneras podemos ordenar tus billetes, ¿no es así? Entonces, si te piden ordenar, tú te acuerdas de algo muy importante, que se llama permutación por repetición, si no me equivoco, ¿no? Cuando tú hacías permutación por repetición, ¿qué hacías? Decías, contar casos que son iguales, porque, a ver, los 100 soles son iguales, no son idénticos, los 50 también y los 20 también. Entonces, como son repetidas, tenías que contar cuántas veces se repiten. En este caso se repiten 4, en este caso se repiten 3 y en este caso se repiten 5. Entonces decimos, profe, ya. Ahora, pero ¿cómo sería? Entonces, la permutación por repetición, ¿no? Era así, ¿no?
permutación de respecto, ¿no? O sea, X, coma, Y, coma, Z. Supongamos, ¿no? Que estos son los que se repiten, los casos que se repiten. El igual a, ahí me ponen el nombre, ¿ah? Que sería permutación por repetición, n factorial sobre x factorial por y factorial por z factorial. Entonces, aplicando este criterio, profe, ¿no? N es el total de casos. Entonces decimos, a ver, ¿cómo sería en este caso? El total sería 4 más 3 más 5, sería 12 factorial, ¿no? Sobre x factorial, que sería 4 factorial, por el otro que sería por 3 factorial, y por el último caso que sería por 5 factorial. Bueno, a ver, en este caso, para simplificar, está un poquito complicado, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. A ver. Sería, separamos a ver hasta el 5, ¿ya? O sea, sería así, 12 por 9, no, digo 12 por 10, por 9, por 8, por 7, por 6 y por 5 factorial, ¿ya? Para poder simplificar el de ahí. Entonces, ahí quedaría 5. Y acá 4 factorial es 4 por 3 por 2, ¿no? Por 1. Sería 24, ¿no? Sería 24 por 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1, que sería por 6, y 5 factorial. Listo, simplificamos. 5 factorial con 5 factorial se va, 6 con 6 se va. Acá le puedo sacar doceava, doceava, te queda 1, acá 2, y al 8 le saco la mitad, 4, ¿no? Listo. Entonces, solamente quedaría pues multiplicar, pues, ¿no? 1 por 10 por 9 por 4 por 7. ¿Cuánto sale? Vamos a sacar 9 por 4, 36. 36 por 7 sería 252, ¿no? Eh, y por 10, está bien, ¿no? 9 por 4, 36. Ah, no, 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 me estoy olvidando del 11, ¿no? Me olvidé del 11. Ya, lo voy a poder ordenar. A ver, me olvidé del 11. A ver, clean, acá lo muevo, me olvidé del 11. Sería 12 por 11. No, lapsus mío. Ahora sí, ¿no? Listo, entonces sería 12 por 11 por 10, ¿no? A ver, entonces quedaría 11 por 10, sería 110, por 9, 990, por 4, bueno, está un poquito largo. A ver, la calculadora sacamos. Bueno, la cosa es que sale, a ver, con la calculadora, 27.720. ¿Está bien? Me confirman, por favor. ¿No? Si me equivoqué por ahí, me avisan ya. Pero creo que está bien, ¿no? Creo que está bien. Listo, ahí me había faltado el 11. Entonces sería la respuesta 27.720. Pero te pide la suma de cifras, ¿no? Y le cae la suma de cifras. Ya. Entonces sería, ¿cuánto sería? 2 más 7 más 7 más 2 más 0 sería 18, ¿no? 18. Listo, esa sería la respuesta. Bueno, chicos, lo explican también. ¿Saben? Me lo explican el ejercicio. Y recuerden que los cuatro ejercicios se explican, ¿no? Los cuatro ejercicios se explican. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Esa sería la práctica del día de hoy. Y espero que hayan repasado los temas, ¿no? De manera correcta. Bueno, chicos, hasta luego. Cuídense bastante. Chau, chau.